Bienvenidos sean nuevamente, señores alumnos de la asignatura de Problemática de la Educación Superior. Nos hemos reunido para tratar, estamos en la segunda conferencia a cargo de la doctora Violeta Pereira Saldívar. Ante todo, permítame hacer una reminiscencia de la conferencia número 1, que tenía como título La globalización, en la cual hemos visto una pequeña introducción, hemos visto la necesidad, las exigencias, también hemos visto lo que es el concepto y algunas de sus principales características en los diferentes aspectos. En primer lugar, permítame presentarle el título de esa segunda conferencia, es la globalización y los nuevos paradigmas educativos. Los contenidos temáticos, como siempre suelo hacer en todas las conferencias, es presentar a ustedes los grandes apartados que vamos a tener en común. En primer lugar, vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver lo que es la competencia, que va a tener diferentes tipos de aspectos, la equidad y después la calidad. Decíamos anteriormente en la primera conferencia que en la sociedad actual la constante es el cambio, que necesitamos atender una serie de exigencias y demandas, tanto a nivel personal, social, también a nivel institucional, organizacional, y por supuesto también demandas y exigencias que son de esta sociedad global, de esta sociedad del siglo XXI, tan compleja, tan cambiante, tan retadora, y en la cual nosotros tenemos que a través de la educación formar cuadros y personal que sea capaz de poder desarrollarse en forma proactiva para desenvolverse de la mejor manera. Desde esa perspectiva recordemos las necesidades y exigencias que habíamos visto anteriormente, desde las más básicas hasta la autorrealización. De hecho, ustedes que están haciendo estos estudios de posgrado, evidentemente se supone que están aspirando a esta autorrealización y a que se concrete en ustedes el paradigma de la educación permanente y poder responder en forma proactiva y eficiente y eficaz las exigencias y demandas de esta sociedad globalizada. Vemos igualmente las principales características, donde me he permitido agregar, aparte de este fenómeno de globalización, que tiene que ver, especialmente se lo considera más un tipo de aspectos más de tipo económico. Posteriormente también hemos visto aspectos de tipo político, ambiental, de ciencia y tecnología, cultural, pero evidentemente también nos vamos a centrar y ahora y en esta segunda conferencia de una manera más puntual en cuál es nuestro papel como educadores ante toda esta situación, esta problemática en la cual nosotros estamos presentando a todos ustedes. Acá implica cuestiones de reflexión sobre la identidad, nuestra propia identidad, también sobre la reafirmación o cambio o transformaciones de nuestras culturas y las tradiciones que estamos teniendo. En ese aspecto, recordemos que nos encontramos en la llamada sociedad del conocimiento. Para esto, permítame hacer una diferencia entre conocimiento e información. No es lo mismo, y ustedes lo saben, es conocimiento cuando uno prácticamente como que se apropia de ello y lo hace parte de la vida de uno. Hay muchos datos que pueden ser inconexos o que no van a tener utilidad en nuestro quehacer cotidiano, pero va a ser nuestro cuando los aprendamos con H intermedia y los hagamos nuestros para nuestro desenvolvimiento. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la materia de esta sociedad del conocimiento? Evidentemente ustedes saben bien que Alfred Tobler hablaba sobre las olas, ¿no? Y de hecho de los diferentes tipos de revoluciones, y aquí manejamos este principio: información es poder. Quien conoce va a estar más preparado para los diferentes retos que le toca asumir y que le exige esta vida del siglo XXI. La materia prima, pues en síntesis, de la sociedad del conocimiento es el conocimiento. Y entonces acá, a través de la educación, nosotros no solamente se tiende a buscar que no solamente seamos consumidores del conocimiento, y aquí viene el reto, deberíamos pues, señores, nosotros, todos ustedes y la que habla, ser generadores de conocimientos. Y aquí viene el papel de las diferentes instituciones, tanto de educación básica como universitaria, en ese propósito. Pero entonces, ¿cuál es el nuevo escenario en el cual se desarrolla este conocimiento? Aparte del cambio, aparte de la competitividad,
actualidad tenemos también que es el escenario de la globalización, en la cual evidentemente, y acogiéndonos a lo que es el enfoque sistémico, no podemos ver la educación como algo inconexo, algo aislado, algo que no tiene relación con las otras dimensiones y con los otros subsistemas de nuestra sociedad. Desde esa perspectiva y acogiéndonos, recordemos, por favor, porque por eso desde esa perspectiva las dos conferencias tienen una relación entre sí, las diferentes características que tiene la globalización en las diferentes áreas. Ese es el nuevo escenario en el cual tiene que jugar y conjugarse acciones en el aspecto educativo. Por eso, y aquí tenemos, esta es la característica primordial de esta sociedad del conocimiento, fuerte crecimiento del conocimiento y de la información. ¿Qué características tiene pues esta sociedad del conocimiento? En primer lugar, ya desde el punto de vista y enfocándonos propiamente en lo que es una universidad, implica un replanteamiento de los perfiles personales y profesionales. ¿Esto qué conlleva? A que tiene que haber todo un estudio de la realidad para satisfacer esas exigencias que son demandadas. Pero evidentemente también implica una revisión de todos los planes de estudio, indica también de que ese currículo debe ser pertinente y que inclusive las organizaciones no deben ser también solamente productoras de bienes o servicios, sino que en este caso, y tal como decía Peter Senge en 1980, se propugna que se sea organizaciones inteligentes. ¿Qué es eso de ser organizaciones inteligentes? Se exige eso en esta sociedad del conocimiento. Tienen que ser instituciones, organizaciones, en las cuales todos sus miembros aprendan permanentemente y aprendan entre sí. Y aprendan no solamente conociendo la realidad interna de la institución o de la organización, sino nutriéndose e interactuando con el entorno en un flujo dinámico y permanente. Peter Senge hablaba de eso, organizaciones inteligentes también como que tiene que lograrse la satisfacción también de esto, la resolución de ciertos aspectos que son de dominio personal, desarrollo de tipo personal. Pero también es importante el aprender a trabajar en equipo. Es otra de las habilidades que lo veremos después cuando veamos acerca de la competencia. También implica el tener nuevos modelos mentales. Y aquí es interesante ver que antes se creía que cuando uno aprendía, y por eso a veces yo ironizo un poco, antes uno tenía un título, evidentemente, y uno defendía su título contra viento y marea. Pues señores, estamos en esta nueva sociedad del conocimiento, está impugnando inclusive un replanteamiento de las competencias profesionales y a veces en algunos casos hasta la reconversión profesional, también en otros casos el que se tenga 2 o 3 especialidades profesionales. Y el otro aspecto que también se habla de una organización inteligente es pensamiento sistémico, no ver las cosas en forma atomizada, en forma individual, sino estableciendo relaciones de causa y efecto. Como verán ustedes, esta nueva sociedad del conocimiento implica una serie de cambios de paradigmas y en ese aspecto nosotros ya debemos, y ya lo sabemos, que tenemos que ir en esa vertiente porque es necesario, es conveniente y es para la mejora continua. Luego también otra característica que tiene la sociedad del conocimiento es que va a primar el aprendizaje sobre la enseñanza. Y aquí también veíamos que el ser humano tiene que aprender sobre toda la vida. Para esto permítame hacer una relación también con la conferencia de Yongtien en 1990 en Tailandia, donde a través de esta conferencia mundial se dio, también conocida como las necesidades básicas del aprendizaje, se habló y se dio un viraje. Antes importaba lo que enseñaba el profesor, pues se dio el viraje a hacer que lo que importa es lo que se aprende. Después ya nos ocuparemos más de esta conferencia porque son los requerimientos de los cuales se está pidiendo y lo veremos referente en una parte posterior de esta segunda conferencia. Pero aquí permítame aprender a lo largo de toda la vida. Esto implica, y asociando con lo de hablar de organizaciones inteligentes,
es que tenemos que seguir aprendiendo. Si la constante es el cambio, nosotros hay una creciente generación de conocimiento, nosotros no podemos permanecer estáticos, cuanto más si somos educadores. Entonces, nuestra respuesta es un aprendizaje permanente y eso indica inevitablemente aprender y desaprender. Esto indica una serie de habilidades de tipo mental y actitudinal que también están relacionados con el aspecto de tipo intelectual en esta sociedad del conocimiento, donde ya inclusive se da importancia a ciertos aspectos de habilidades sociales, que lo vendremos también cuando tratemos sobre el aprender a convivir. Entonces, en síntesis, tenemos que entre las principales de esas dos características presentadas en esta oportunidad es un replanteamiento de toda la formación personal y profesional y cómo se exige el ser humano un aprendizaje constante, aprendizajes de tipo significativos, y esto tiene implicancias tanto a nivel personal, organizacional e inclusive a nivel global. Luego también otras características que vamos a señalar en esta oportunidad es que se exige tanto a las diferentes instituciones educativas de los diferentes niveles, en este caso a la escuela o instituciones educativas de educación básica, como a las universidades, ya sea públicas o privadas, que tienen que replantearse su propio quehacer, su propia dinámica, su interacción entre los miembros, entre internos y con la relectura, con las necesidades de su entorno. Y esto también pensando en la llamada pertinencia, ¿no? Acoger esas necesidades del medio para dar soluciones, ¿no? Y esto radica evidentemente que se siga privilegiando aspectos netamente cognitivos. De eso estaríamos hablando de instrucción. Y ya no estamos en ese tipo de sociedad. Necesitamos inclusive tener una amplia mira, ¿no?, de mejora permanente. Luego también implica facilitar la comprensión de este escenario, que es la globalización. No podemos dejar de lado la educación sin establecer su relación con los otros subsistemas. Como ven, hay una relación entre los diferentes niveles, que es una constante que estoy dando en este tipo de conferencias. Y recuerden que aquí lo que prima es el conocimiento, pero el conocimiento aplicado, el conocimiento que se valida, el conocimiento que se recrea y que se utiliza para mejorar la calidad de vida de los que forman parte de una familia, de una sociedad determinada. Entonces, en síntesis, en cuanto a esas características, ese replanteamiento de las instituciones de la educación superior, inclusive básica, inclusive también otras instituciones de tipo social, para ir de acuerdo a esos nuevos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Por si no, es un tipo de modelo, de referente, en el cual uno se basa para tener determinadas líneas de pensamiento y acción. En cuanto a los nuevos paradigmas educativos, veamos los primeros. En primer lugar, veamos la competencia. Lo que les vamos a presentar en esta oportunidad, la competencia, la equidad y la calidad. En primer lugar, decimos que competencia es una macrohabilidad que involucra las diferentes esferas de la dimensión humana, ¿no? Aspectos cognitivos, aspectos procedimentales y aspectos actitudinales. Recogiendo la educación es un tesoro de Jacques Delors, vemos acá ante ustedes con una imagen los 4 pilares de la educación, que son saber hacer, saber convivir, saber ser y saber aprender. Veamos pues los diferentes aspectos de cada uno de estos que están involucrados con el campo de competencia. En primer lugar, veamos lo que es el aprender a conocer, y aquí hemos hecho como un cuadro comparativo de lo que dice el informe de Delors y lo que se habla propiamente del tipo de competencia que vamos a ver. Específicamente tenemos en el aprender a conocer, según el informe de Delors, es combinar el conocimiento de una cultura general, básica, luego para profundizar después a mayores niveles de especificación. Es una combinación de generalidad con especificación. Y en eso específicamente también es aprender toda la vida, que es otro aspecto que ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora, en el otro lado de este cuadro comparativo, veamos que esto estamos hablando de una competencia de tipo técnico.
Y aquí se habla de un dominio que debe ser integrado, de todo tipo de conocimientos, que no solamente van a involucrar aspectos netamente teóricos, sino también prácticos, ¿no? Incluyendo también aspectos genéricos y específicos. O sea, el profesional de la actualidad tiene que tener una formación general y también, evidentemente, ir perfilando una mayor especialización y profundidad según sus campos de interés o su campo de ejercicio profesional. Una no desdice a la otra, pero evidentemente tener esa formación general vendría a ser como una especie de plataforma de conversación que facilite un trabajo interdisciplinario. Y luego, evidentemente, también es importante que el ser humano, y también se había dicho anteriormente, que no solamente uno debe tener el conocimiento, sino gestionar eso. El gestionar quiere decir saberlo utilizar con propiedad, en forma oportuna, y quién sabe, hasta se dice generar nuevos conocimientos. En ese aspecto, entonces, acabamos de aprender el primero de elemento que vamos a ver, y acá vamos a ver el aprender a hacer, que según el informe de Lors es la capacidad para enfrentar las diferentes situaciones de la vida, y acá también indica lo que son destrezas y habilidades, ¿no? En este aspecto de esta competencia, haciendo un cuadro comparativo, nos referimos a lo que es una competencia de tipo metodológico, y va a implicar esas técnicas, esas destrezas que habíamos mencionado, pero ¿para qué? Para buscar no solamente un desarrollo personal, sino lograr la efectividad y la eficiencia, ser más productivos también en los niveles, digamos, del ejercicio profesional. Como verán, estoy yendo no solamente en la esfera de dominio de desarrollo personal, sino también ya como profesionales, ¿no? En el aprender a convivir, según el informe de Lors, está evidentemente que tenemos, y es una cuestión que inclusive está dado en los elementos de política educativa, el saber convivir, la paz, la tolerancia, la solidaridad como constantes. En ese aspecto tenemos que comprender y respetar las diferencias. Aquí verán que, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, las normas que se dan a nivel mundial referente a la inclusión, a las llamadas necesidades especiales, a los talentos especiales. Otra cuestión también, generalmente, a los diferentes tipos de culturas, que está asociado también con lo que veíamos anteriormente referente a la globalización. Estamos conociendo, aprendiendo diferentes tipos de formas de cultura, de forma de pensar, de forma de actuar, diferentes tipos de cosmovisión, y de ahí se rompe contra la intolerancia, inclusive también el aspecto religioso, que ahora también debemos trabajar como sociedad planetaria mucho más en ese aspecto. Y en este aspecto también una cuestión que también hay que plantear, la pertinencia de trabajar en la solución de conflictos, ¿no? Saber trabajar con todo tipo de personas implica habilidades de trabajo, digamos, una inteligencia interpersonal, ¿no? El tener la asertividad, empatía. Luego tenemos ya una competencia que se ha denominado participativa, y es el manejo adecuado, pertinente, yo diría proactivo, es adelantarse, ¿no?, a ver todas las circunstancias del medio ambiente, ¿no?, para poder actuar de la mejor manera y evitar conflictos y lograr mayor productividad. En este aspecto, una habilidad básica, evidentemente, es el trabajo en equipo, ¿no? La escucha activa, que no es lo mismo que escuchar, eso también se maneja a nivel de tipo administrativo, escucha activa, y evidentemente ser muy certero. Aquí se nota mucho, lo que veremos también después, es en las habilidades de comunicación, ¿no? Y el desarrollo de diferentes tipos de inteligencias, ¿no?, que en este caso serían ya las interpersonales. Y acá tenemos finalmente el aprender a ser, que según el informe de Lors es el desarrollo también de aspectos como la autonomía, la responsabilidad y sobre todo el autoconocimiento, la autorreflexión. Y aquí lo que se llama la competencia personal, aquí se va a ver que en todo proceso de las nuevas tendencias, debido a estos fenómenos que se va dando, es no solamente puntualizar, reafirmar lo intelectual, sino evidentemente cierto tipo de actitudes, de valores, ¿no?, para lo cual desarrollarse, de tal manera que lograr hacer realmente una gestión personal y una gestión profesional, ¿no? Aquí implica mucho lo que es también la inteligencia intrapersonal. Ahora hablemos sobre lo que es la equidad. ¿Qué entendemos por equidad? Equidad es igualdad, en su sentido más estricto.
Pero en el aspecto de las nuevas tendencias que ahora estamos desarrollando en esta segunda conferencia, implica educación para todos. ¿Pero qué implica este término, educación para todos? ¿Todos van a recibir la misma educación? ¿Todos van a recibir el mismo número de años, de tiempo? No es necesariamente eso. Lo que se quiere es que la educación no sea un privilegio de una minoría. Y aquí evidentemente no siempre se da. Lo real es que no se da, ¿no? Existe, por ejemplo, lo que se aspira es que haya más educación. Más educación en cuanto a años de estudio, en años de escolaridad, es una tendencia de más horas inclusive de aprendizaje, pero también es importante de que se dé todo tipo de sociedad, dé a su diferente tipo de población la educación que necesita, que se requiera, ¿no? Y en ese aspecto es importante entonces no solamente cantidad, sino qué se enseña y a quién. Eso también es importante. Por ejemplo, la diferencia que hay entre urbano y rural, la diferencia que hay por género, hombre-mujer, la diferencia que hay entre adulto-niño, la diferencia que hay entre la persona que tiene sus sentidos en general tipo normales y aquel que tiene algún tipo de situación que no las tiene, o tiene una ceguera, o tiene sordera, etcétera, etcétera. ¿Cómo equiparar esa situación de tal manera que todos tengan las similares, por lo menos, condiciones de educación y mejora de vida? En ese aspecto, ¿qué requiere la equidad? Atender a públicos diferentes. El público objetivo, el grupo de atención en educación, tiene que ver ese aspecto, como las que ya hemos señalado anteriormente. Luego, para ese aspecto, tiene que haber una oferta educativa equivalente y tiene que haber para que todos tengan acceso a la modernidad. Luego, en el aspecto de calidad, tenemos las altas competencias en lectura y escritura, evidentemente, y eso está también dado junto con el punto que sigue, referente a lo que es el aspecto de las mediciones nacionales e internacionales, también en cálculo matemático y resolución de problemas, en la expresión escrita. Luego también la necesidad también de leer, analizar, conocer el entorno social y el comportamiento ético que habíamos mencionado también cómo analizar y recibir la información de los medios de comunicación social, también planear, trabajar en grupo, también ubicar y acceder también a la información, seleccionar críticamente esa información. Y en consecuencia vemos pues que las nuevas tendencias educativas hacen que nuestro proceso sea complejo, cambiante, permanente, pero que todo ello debe tender hacia el desarrollo, ¿no? Y aquí vemos que para lograr un desarrollo como país, y un desarrollo organizacional y un desarrollo personal, debemos tener una mejor calidad de vida, y eso está combinado por factores endógenos, temperamento, evidentemente, también el carácter, el entorno, ¿no? Aspectos que son ya de tipo fisiológico, neurológico, pero hay factores exógenos, que en este caso es la educación y la educación en la globalización. Las conclusiones es que la educación es cambiante, compleja, y que todo es importante aprender y manejar consciente y proactivamente el cambio y el conocimiento. Y que también en esta sociedad de conocimiento que nos tocó vivir, hay una gran raigambre del aspecto de tipo económico y tecnológico que debemos canalizar de manera adecuada para hacer de la educación un proceso permanente, un proceso que sea integral y que se logre competencias con equidad y con calidad. Señores, se les agradece mucho y con esto damos por finalizada la segunda conferencia. Hasta